más detalles. Fíjese en esto, por favor. Con un muerto y 2 detenidos termina persecución por robo en Mostazal. Rodrigo Pérez, ¿qué información se maneja hasta esta hora? Exactamente, Pri. Mira, llegamos hasta el punto en donde pierden el control del vehículo. El vehículo blanco que tú estabas observando era el vehículo de los delincuentes. Y a 15 kilómetros de acá habían generado este asalto a una casa. Adultos mayores, 74 años aproximadamente, ingresan, los golpean, escapan del lugar. Luego de que llega Carabineros, llegan justamente hasta este lugar. Hay un impacto balístico en el parabrisas trasero, justamente donde va el funcionario policial de la PDI, que están evidentemente examinando, periciando este lugar en donde se encuentra un delincuente fallecido y además 2 sujetos que fueron detenidos. Esto parte cerca de las 4 de la mañana, José Pri, en San Francisco de Mostazal. ¿Ya? Hay 2 adultos mayores, 74 años, se despiertan con un ruido que tenían justamente al interior de la casa y se dan cuenta que había 4 sujetos que estaban evidentemente robando. Llaman a Carabineros, el hombre de la casa se levanta, lo golpean, lo tiran al suelo, lo agreden justamente con, entendemos nosotros que con la empuñadura del arma. La mujer logra llamar a Carabineros junto con los vecinos, llega Carabineros hasta el domicilio y rápidamente escapan por la parte trasera del domicilio 2 de estos sujetos. Intentan escapar, se genera esta persecución y Carabineros intenta que los sujetos se detengan, evidentemente, y se producen disparos. No sabemos bien si hay un intercambio de disparos o si finalmente esto se genera al momento de que los funcionarios policiales intentan detener el vehículo. Y este disparo, que está justamente en el parabrisas trasero del vehículo, se produce a 15 kilómetros de acá. 15 kilómetros de acá. 15 Llegan hasta este kilómetros, punto. Por alguna razón. Y no se detenían. Exactamente. Y yo estaba conversando con el fiscal hace pocos minutos, porque mi impresión inicialmente era que en este lugar Carabineros finalmente había disparado al vehículo y uno de los sujetos había terminado entonces fallecido. Creíamos nosotros que era el conductor del vehículo y que por eso queda así finalmente, el vehículo blanco que ustedes están observando, pero no. Lo que ocurrió es que el disparo ocurre al lado de la casa de estos adultos mayores. Y siguen en persecución, 15 kilómetros. Y aquí se les revienta un neumático, pierden el control, 2 sujetos salen del vehículo, uno termina fallecido justamente acá, hay 2 detenidos, uno que está prófugo. Y mira, me parece ahora, justamente a esta hora, que la retroexcavadora, al parecer, ¿no?, va a trabajar en el retiro de este vehículo que ya fue periciado. Hay un arma de fuego involucrada. Los sujetos utilizaron esta arma para amenazar y para golpear a los adultos mayores. Yo te decía, 74 años, contratando lesiones en buenas condiciones, a pesar de todo el susto que vivieron durante esta madrugada. Y ahora está trabajando la policía de investigaciones. Mira, a ver, movámonos por acá. ¿Rodrigo? En una de esas vamos a poder observar justamente el retiro del vehículo. Dígame. Sí, Rodrigo, es que tengo varias preguntas. Tú ya nos has dado distintos antecedentes. Es importante considerar esa distancia entre la casa y donde queda el auto después de esta persecución. Son 15 kilómetros. Desde la casa a la cual ellos entraron a las 4 de la mañana. Te quiero preguntar si en ese auto ellos se trasladaban o ese auto lo robaron de esa casa, de ese domicilio. Mira, hasta ahora lo que tenemos, al menos con la patente, es que no tendrían cargo por robo. Le preguntamos de todas maneras a Carabineros, nos está confirmando eso hasta ahora. Podría darse la circunstancia, que ha ocurrido también, es que el robo se haya producido durante la madrugada y probablemente no esté cruzado todavía el dato. Claro. Y aquí finalmente lo que estamos observando entonces es el vehículo en donde iban los delincuentes. Yo inicialmente creía que, como te digo, que el conductor había recibido un impacto balístico. Si tú te fijas, no sé si Darwin, tú te puedes cerrar ahí en el impacto que está justamente en la parte posterior. Sí, ¿Te das cuenta? Sí, lo ¿A dónde estamos viendo. está el impacto? Lo alcanzamos a ver. Bueno, yo creía, Pri, que Carabineros al llegar a este punto había disparado entonces al vehículo y finalmente entonces habían perdido el control, ¿no? Luego de impactar al conductor. Pero me dice el fiscal que no, es el delincuente que iría en la parte trasera, que recibe un impacto justamente en el cráneo, termina fallecido y hay 2 sujetos que salen de acá luego de que el neumático, uno de los neumáticos, habría resultado reventado. Nosotros estamos en el comienzo de la Cuesta Echada. Mira, van a retirar el vehículo con... Rodrigo. Esto yo no lo había visto, Pri. Una retro que estaba trabajando acá justamente en el camino, la van a utilizar. Dígame. Claro, en el fondo esa máquina estaba para otro propósito y ahora está ayudando a retirar el vehículo de ahí. Ya se realizaron los peritajes, pero es que, ¿sabes qué me llama la atención, Rodrigo? Que si ese impacto de bala fue en el domicilio, muy cerca del domicilio donde ellos entraron a asaltar, quizá esta persona
falleció en ese minuto y ellos avanzaron con él ya muerto. Exactamente. Es la misma impresión que me dio a mí, lo conversé con el fiscal y me dice, claro, están realizando las pericias, es por eso que ha llegado la Policía de Investigaciones. Recordemos que es un procedimiento de carabineros, 4:30 de la mañana aproximadamente, son ellos en llegar y se produce esta balacera. Por razones evidentes, ¿no?, de transparencia, es que finalmente lo toma la Policía de Investigaciones. Además está trabajando la Brigada ECO, nos llamó mucho la atención eso, le preguntamos también al fiscal, están averiguando si es que tiene algún vínculo con alguna otra banda. Son 4 sujetos, uno está prófugo. Y recordemos, ¿no?, adultos mayores, 74 años las víctimas. Están retirando el vehículo en donde finalmente pierden el control, intentan escapar 2 de ellos, son detenidos y el otro delincuente termina fallecido en el lugar. Ahora, Rodrigo, voy a tratar de acercarme. Ya, acércate, porque otra cosa que te quiero preguntar es si esa persona que está prófuga, si escapó en ese lugar, debería estar entre medio de los cerros, porque de ahí cerca, ¿qué hay? Hay otra ruta, otro camino, Exacto. A lo mejor había otro vehículo involucrado, pero me imagino que lo están revisando con drones. ¿Qué has visto en el lugar? Sí, este es el comienzo de la Cuesta Echada. Hay una pequeña localidad rural aquí a un costado del camino. Estaban, de hecho, reparando el camino a propósito de que en las últimas lluvias, de hecho, este lugar había sido bastante afectado y por eso es que estamos preparando además el camino, ¿no? Sabemos las condiciones meteorológicas que vamos a enfrentar en las próximas horas. Estaban trabajando en el camino y probablemente por eso además pierden el control, ¿no? Es un terreno que no está pavimentado, ¿no? Es justo en una curva, probablemente además el neumático que resulta afectado, reventado según nos decían, incide además en que pierden el control, se van hacia adentro de la curva, hacia el interior, y bueno, escapan del lugar. Entendemos que hay un arma de fuego que fue encontrada a un costado del vehículo, que hay mucha evidencia balística, además en el sitio del suceso, que es justamente la casa a 15 kilómetros de acá, y además acá quedaron algunos otros objetos, ¿no?, de los mismos delincuentes. Yo observaba unos anteojos, la verdad es que cantidad de evidencia había suficiente y por eso la Policía de Investigación está trabajando acá en el lugar. Yo le pedí de todas maneras algún tiempo al funcionario, le pedí que está acá, que me parece que es un subprefecto, para poder tener mayores antecedentes, porque recordemos que hasta ahora lo que tenemos son 4 sujetos, uno de ellos estaría prófugo, no sabemos si herido o no. Los 2 que resultaron del accidente de tránsito sí están heridos y el otro que termina fallecido. Entiendo además que había un menor de edad. Imagínate tú, entiendo que había un menor de edad y había otro sujeto de apenas 18 años. No sé muy bien hasta ahora si se trata de la persona que resultó muerta o no, aquí mismo en el lugar en donde pierden el control. El subprefecto estaba evidentemente levantando estos antecedentes, llegó acá, estuvo justamente en la carpa, en el toldo azul que ustedes están observando en la PDI, estuvo evidentemente recibiendo todos esos antecedentes de parte de los funcionarios policiales, además de entrevistar a los funcionarios policiales de Carabineros que estuvieron en el sitio del suceso, y ahora evidentemente estaba conversando por teléfono. Yo le pedí algunos minutos a ver si que me podía atender. Eso lo vamos a tener en breve y vamos a tener la confirmación de que al menos habría un arma, eso ya lo tengo certificado, habría un arma de fuego encontrada a un costado del vehículo que ustedes están observando. Dígame. Rodrigo, entonces habría al menos un menor de edad, los otros de 18 años, también muy jóvenes, pero en el fondo la peligrosidad que reviste eso es que mientras más jóvenes, más temerarios. Y ese es el problema. Y sobre todo cuando ya sabemos que son personas que entran armadas, en donde hay un matrimonio de adultos mayores. Imagínate lo indefenso, ya lo vulnerable que son ellos. O sea, debe haber sido una situación tremendamente traumática. ¿Se sabe cuánto tiempo habrían estado ellos al interior de su domicilio para incluso... para esperar la llegada de Carabineros? Porque Carabineros se cruza con estos delincuentes. Porque ¿quiénes son los que disparan a este auto? ¿Se sabe si fue Carabineros o habrá sido algún vecino? La información que tenemos nosotros hasta ahora, que es preliminar, porque de hecho ni siquiera el fiscal nos quiso confirmar esa información, es que habría sido Carabineros. Al momento de llegar, intentan detener este vehículo, alto ahí, policía, evidentemente se presentaron. Al no detener su marcha, Carabineros dispara. Mira, ahí justamente, mira, ahí está el neumático delantero, ¿te das cuenta? Claro, se le reventó. Lo perdieron, probablemente avanzaron. De hecho, mira la condición. Tienen que haber avanzado con el neumático reventado durante harto rato para que se salga. Eso, toda exactamente, la razón. Exactamente, y por lo tanto, entonces,
uno puede inferir que de esa manera pierde el control acá debido a que no tiene una tracción en una de sus ruedas, ¿no? Que finalmente la delantera izquierda pierde el control. Es evidente que había perdido todo el caucho a varios metros de acá, ¿no? A propósito de cómo lo podemos observar, que está totalmente pelado. Y entonces, claro, termina cayendo hacia el interior de la curva. Mira, respecto del tiempo que estuvieron dentro del domicilio, no tengo el dato todavía certero, Pri. Lo voy a tratar de consultar justamente con el superprefecto. José, te escucho. Tienen que haber llegado probablemente rápido, me imagino yo, si es que el disparo se produjo varios kilómetros atrás. Y Carabineros se encontró con estos individuos. Tú hablabas de que se encontró un arma de fuego. Uno podría inferir que ese disparo ocurre en la medida que también los delincuentes le mostraron el arma a Carabineros o lo intimidaron o intentaron repeler, digamos, también Y eso no lo tengo muy claro. Claro, es que eso son parte de las pericias. Si es que hubo intercambio de balas. Si hubo intercambio de disparos o incluso de amenaza. Basta que un delincuente apunte a un carabinero para que el carabinero haga uso de su derecho a la legítima defensa privilegiada y repela el ataque, digamos. Podría ser eso también una hipótesis. O que utilice el vehículo. O el vehículo. Para atropellarlos, ¿no? Es que eso como el disparo es considerado, claro, como es que una como amenaza a la integridad. El disparo es por atrás, o sea, ingresa por la ventana, por el parabrisas trasero. Evidentemente algo tiene que haber ocurrido en la dinámica, salvo que no sé. Evidentemente haya habido un intento por detener el vehículo con un disparo, que me resultaría poco razonable desde el punto de vista de lo que habitualmente opera Carabineros. Sí, a mí me parece, José, que es como tú lo estás diciendo. Ahora, esto es información preliminar, no lo hemos podido todavía confirmar, a pesar de haber hablado justamente con el fiscal y también con Carabineros. ¿Por qué? Porque, claro, a ver, el disparo se produce, entiendo yo, por la parte posterior. Entiendo además que hay un impacto balístico en la parte frontal del vehículo. Yo no lo tengo muy claro en qué sector. ¿Qué es lo que uno suponía? Que el disparo viene por la parte posterior, le llega entonces a la persona que va justamente en el asiento, que va justamente sentado y que le llega en la zona craneal. A ver, lo que ustedes están observando es lo siguiente, es un segundo sitio del suceso, por así decirlo. Procedimiento que comenzó a las 4:30 de la mañana, aproximadamente a 15 kilómetros de acá. Es un asalto a una vivienda, 2 adultos mayores, uno de ellos 74 años. Lo golpean luego de que los adultos mayores se dieran cuenta que habían 4 sujetos en el interior. Lo dejan en el suelo prácticamente, ¿no? Y es la mujer, junto con los vecinos, quienes se pueden comunicar con Carabineros a través del 133. Llega entonces las patrullas de Carabineros, intentan detenerlos, 2 delincuentes intentan escapar por la parte trasera de la vivienda, hay un sujeto que escapa del lugar y se inicia una persecución de aproximadamente 15 kilómetros hasta acá, hasta el inicio de la Cuesta Echada, en donde pierden el control aparentemente porque ya hace varios metros habían perdido el caucho de uno de sus neumáticos, el delantero izquierdo. En el momento de la persecución, cuando se inicia esta en el domicilio, Carabineros habría utilizado su arma de servicio. Y ustedes ven en la parte posterior el impacto que hay. A propósito de eso, uno podría inferir que avanzaron varios kilómetros con un delincuente malherido que termina falleciendo en el lugar encontrado luego de que perdieran el control, cayeron al interior de la curva. Hay 2 sujetos detenidos, uno fallecido y otro que está prófugo. La Policía de Investigaciones a cargo de esta investigación a propósito de la transparencia, debido a que el procedimiento inicialmente lo tomó Carabineros. Estoy intentando tener algún minuto con el subprefecto. Sí. Que es muy probable que efectivamente... Está recabando mayor información. Dígame, José. Sí, no, te digo que es muy probable que precisamente por dónde ingresó el disparo es que esté haciendo la pericia la Policía de Investigaciones, digamos, porque hay que aclarar bien cómo fue la dinámica de los hechos y evidentemente entender cómo se produce, digamos, ese disparo que ingresa por el parabrisas trasero y termina dando muerte a uno de los delincuentes. Mira, están revisando el lugar, Rodrigo. Están revisando todo el lugar, sí. ¿Qué alcanzas a ver desde ahí? Sí, lo habían revisado. Mira, lo habían revisado ya. De hecho, habían varios testigos numéricos que estaban justamente alrededor del vehículo. Entiendo además que alrededor del vehículo fue encontrada esta arma de fuego. ¿Cómo está, Superprefecto? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en vivo. Usted nos contaba algunos antecedentes previos a esta entrevista.
entiendo que habría sido encontrado un arma en el sector donde están los funcionarios policiales ahora. Bueno, efectivamente se encontró una evidencia balística que corresponde a un arma, pero tiene que ser levantada para ser remitida al laboratorio y poder establecer si es un arma convencional, si hay evidencia de interés en el caso que se Claro, esté si investigando. fue disparada. Cuénteme, también. hasta aquí llegan, claro. entendemos nosotros, 3 sujetos. Uno de ellos sentado en la parte posterior y es aquella persona que termina falleciendo a propósito de impactos balísticos. Bueno, efectivamente, la evidencia encontrada en el lugar nos permite establecer que la persona, en este caso que falleció, se encontraba en el asiento posterior, detrás del piloto, pudiendo hacer estableciendo que existe un orificio balístico en el vidrio trasero del automóvil y estamos trabajando en aquello para establecer si ese orificio tiene Relación con el impacto balístico. con el proyectil que causó la muerte a la persona. Oiga, hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Solamente he podido ver el vehículo en la parte posterior. Entiendo que tiene solamente un impacto balístico o hay otro de frente también. Bueno, en este momento el automóvil se va a inspeccionar, se va a hacer pericia en huella y se va a ser trasladado a una unidad de carabineros donde personal del Laboratorio de Cronóstica Central de Santiago, específicamente peritos balísticos mecánicos, van a hacer una inspección acuciosa del automóvil. ¿Encargo por robo? Por el momento no tienen cargo por robo, de acuerdo a la información entregada de Capol Carabineros. Y lo otro que me llama la atención, que estábamos viendo el neumático delantero izquierdo, que no existe, el caucho ya desapareció. Entendemos nosotros, por el relato que tenemos de manera preliminar, es que llegan por este camino de tierra, subprefecto, ya sin el caucho, pierden el control a propósito de que intentaron escapar, incluso sin el neumático. Bueno, yo quiero ser bien responsable con los antecedentes que entregamos porque son información preliminar de lo que se está investigando. Aquí hay una investigación que está en desarrollo, hay varias unidades de la PDI trabajando, como asimismo pericia por parte de 2 laboratorios de criminalística. En base a eso vamos a esperar los resultados de aquellas pericias para determinar primeramente si ese neumático se reventó producto del desplazamiento o puede tener un orificio balístico. Oye, y la última pregunta, no le quito más tiempo, porque sé que tiene harto trabajo. ¿Hay un menor de edad involucrado? Es un antecedente que hay que establecerlo. Nosotros por el momento tenemos conocimiento de que hay 3 personas que venían a bordo de este automóvil. Perfecto, muchas gracias, perfecto. Gracias por sus minutos. A ver, lo que ustedes están observando es el trabajo entonces del laboratorio de la Policía de Investigaciones. Ya hablábamos de 2 laboratorios junto con el subprefecto que nos confirmaba y tú puedes observar perfectamente el impacto balístico que tiene el parabrisas trasero. No tendría encargo por robo hasta ahora. De hecho, eso fue la palabra que utilizó el subprefecto. Hasta ahora, este vehículo blanco que termina entonces cayendo al interior de esta curva, en el asiento trasero, detrás del piloto, es donde venía justamente este delincuente que termina abatido. No sabemos muy bien, al menos con los antecedentes que tenemos hasta ahora, podríamos decir que fue impactado en el sitio del suceso, en el lugar del robo, y lo trajeron malherido hasta acá, Claro. intentando escapar de alguna manera. Claro, 2 de ellos, luego de perder el control, intentan escapar del vehículo, son detenidos en el lugar y se encuentran con un delincuente que ha resultado fallecido luego de este asalto que comenzó a las 4:30 de la mañana.